También damos gloria al Señor por la vida y el ministerio de nuestro hermano Víctor Hernández, hermanos. Amén. Qué bendición encontrarnos, hermanos, en esta actividad especial para hombres. De antemano, aquellos que son padres, deseamos que el Señor siempre sea el motivo de su inspiración para modelar el carácter de Jesús a través de su ejemplo en sus hijos. Hermanos, les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 2. Y vamos a leer a partir del versículo número 15 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo número 2, versículo 15: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra revelada a nosotros. Esta tarde queremos invocar la presencia de tu Santo Espíritu para que todos, Señor, podamos aprender de aquellas disposiciones que de tu buena voluntad has dejado establecidas en tu palabra. Ayúdanos a interpretar tu palabra adecuadamente, y que así todos podamos ser edificados, instruidos para la buena obra, Señor, para la cual nos llamaste como hombres. Habla a tu pueblo, los que estamos acá reunidos, como los que a través de la radio o a través del internet van a escuchar esta predicación. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Al hablar, hermanos, de códigos de honor social, básicamente estamos hablando de los comportamientos establecidos y reconocidos por una sociedad y que se esperan de los miembros que conforman dicha sociedad, que se comporten a la altura de esos códigos de honor que las sociedades establecen. Al hablar acerca de esto, hay algunos códigos de conducta o de comportamiento que usted y yo
conocimos, y digo conocimos porque en la medida en que el tiempo ha ido pasando, estos códigos se han ido deformando. Por ejemplo, un código de honor social era que siempre existía un saludo respetuoso hacia las personas mayores. Una persona no podía pasar al lado de otra persona mayor y no saludarlo. Hoy, hermanos, lamentablemente estos códigos de honor social se han ido deformando y usted sabe que hay personas que pueden pasar al lado de un mayor y ya no le saludan. Otro código de honor que es aceptado en la sociedad es que si en un autobús, por ejemplo, el autobús va lleno y todos los asientos están ocupados, pero resulta ser que sube una mujer embarazada, una anciana, una señorita, pero hay un asiento que está ocupando un hombre. El código social lo que establece es que los hombres deben de ceder el asiento a las mujeres. Eso era así hasta hace algunos años, hasta que a alguien se le ocurrió la idea de hacerse el dormido para no ceder el asiento. Otro código de honor social establecido es que un hombre dignificaba a una mujer cuando formalizaba una relación y iba a pedir permiso para poder tener esa relación de noviazgo, de compromiso, y ya no se diga de matrimonio. Es decir, el hombre tenía que ir a dar la cara frente a los padres de la muchacha para que se les concediera el permiso de poder tener una relación. Ese es un código social establecido. También, hermanos, hasta hace algunos años, un código social establecido, un código de honor, es que cuando un hombre daba la palabra, ese hombre estaba comprometido a cumplirla. De tal manera que no había algo más preciado para un hombre que eso, dar la palabra. Te doy mi palabra que en tal día yo te voy a pagar lo que tú me has prestado. O te doy mi palabra que tal día vamos a cerrar este trato tal como lo hemos dicho. Porque la palabra de un hombre tenía hasta hace algunos años ese valor. Lamentablemente, hermanos y hermanas, en la medida en que el tiempo ha ido pasando, los códigos de honor, los códigos sociales se han ido deformando al punto que los comportamientos que una sociedad acepta y reconoce como un valor de una auténtica hombría se han ido deformando. Y al hacernos la pregunta, ¿qué significa ser hombre hoy? Lamentablemente la imagen del hombre y su identidad como varón ha ido sufriendo un desgaste histórico en la medida en que el tiempo ha ido pasando. De tal forma que aunque muchos de nosotros nos podemos identificar como hombres, muchos de nosotros hemos perdido la identidad y el valor y la responsabilidad que Dios nos dio al darnos este sexo, el hecho de ser hombre. La pérdida de la identidad y por lo tanto la autoridad ha sumido al hombre, hermanos y hermanas, en una desorientación que lo ha incapacitado para cumplir algunos roles y convertirse lamentablemente en una triste caricatura de lo que en un primer momento Dios quiso que el hombre fuese. En realidad, hermanos, hoy en día estamos frente a un gran problema de la deformación masculina. Es decir, hay una deformación de la masculinidad, de la hombría, que la sociedad occidental ha ido estereotipando y que de alguna manera nosotros como hombres podemos caer en el peligro de irla asimilando y normalizando. Y quiero mencionarles algunos ejemplos de lo que los sociólogos han llamado la deformación masculina de Occidente.
Estos sociólogos tratan la manera de identificar ciertos comportamientos que hasta hace algunos años eran inadmisibles, pero que ahora se comienzan a reconocer como normales. La primer deformación o el primer concepto deformado de masculinidad se identifica como el hombre Simpson. Tal vez usted ha escuchado acerca de la caricatura muy famosa en los Estados Unidos, que es una sátira en realidad de la cultura estadounidense, Homero Simpson. ¿Cuántos han visto algo de eso, hermanos? El típico hombre menospreciado, pero también alentado por los colectivos feministas, que como usted habrá visto tal vez en esa serie, en Los Simpson, donde se promueve una masculinidad totalmente deformada. En esa serie animada se ridiculiza el papel del hombre al punto de colocarlo en un ser infantil, inmaduro, que funciona sobre la base del golpe del deseo y que vive en una especie de adolescencia perpetua que tiene que ser cuidado por sus padres o por su madre e incluso hasta por sus mismos hijos. La misma hija de Homero Simpson parece ser que es más cuerda que su papá. Al hablar acerca de este personaje, en realidad eso no se distancia mucho del hecho de que muchos hombres incluso viven en una perpetua adolescencia donde pareciera ser que es su mujer, sus hijos, los que tienen que terminar cuidando al hombre. Por otra parte, la característica de este personaje, Homero, es que como ciudadano su vida es una vida de trabajo mediocre. Su juego es beber cerveza, ver televisión con los amigos, pasar desocupado, desatendido de sus esposas, de su esposa y de sus hijos. Sus características fundamentales son ser grosero, superficial, hiriente, vago, inútil, bebedor, incompetente, perezoso, intolerante, egoísta y glotón. Y es más, pareciera ser que la figura de Homero bien representa a muchos hombres en su caricatura de masculinidad. De tal forma que esta serie, aunque es una serie que ya lo dije, es una sátira del modelo estadounidense, es un burdo insulto a la dignidad del varón, pero a pesar de que es un insulto a la dignidad del varón, a la masculinidad, hay que reconocer con mucha tristeza que muchos hombres tienen muchas de estas características, lamentablemente. Entonces estos sociólogos dicen, bueno, los hombres que tienen este tipo de características son el típico hombre Simpson, aquel que pasa en una perpetua adolescencia, pensando que son otras personas los que deben de cuidar de él y en un estado de inmadurez profunda. Otra deformación de la masculinidad se identifica como los metrosexuales. Es decir, aquellos que están en una continua lucha por cuidar su imagen. No está mal que un hombre cuide de su imagen, de hecho que debe de hacerlo. El problema es cuando la imagen tiene una posición de superioridad al punto que todas las relaciones para él se basan por el tema de la imagen. Mientras su esposa resulta atractiva, hermosa y joven, le resulta tal vez en algún momento interesante. Pero el hombre que se convierte en un metrosexual, cuando comienza a ver ciertas libras de más en su esposa, la trata como gorda y poco interesante. De tal manera que pierde toda conexión de intimidad con su esposa, porque solamente juzga a su mujer sobre la base de las apariencias. Él siempre se cree como, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, no voy a decir la divina garza, pero el divino garzo, por decirlo así. Siempre pasa como pavo real. De tal manera
que su concepto acerca de sí mismo no le permite tener relaciones auténticas. Esto nos lleva también a otro modelo de deformación masculina, que es el hombre narcisista. Es parecido al metrosexual, pero el hombre narcisista no necesariamente se enfoca solamente en el tema de su imagen, sino que en realidad él cree ser el centro del mundo. Es un súper egoísta, es una persona que siempre apela a ser el centro de atención con lo que habla, con lo que dice. De tal manera que cuando pasa desapercibido por un grupo, se siente inseguro, desplazado, y con eso refleja su esclavitud a su egocentrismo. De tal forma que el hombre narcisista trata por todos los medios de llamar la atención, aun cuando lo que esté diciendo son puras ridiculeces, es pura fachada, no es una roca, ni siquiera llega a piedra. En realidad es un cartón mojado que trata la manera de mantener una imagen para ser el centro de atención a toda costa, a pesar de que lo que pueda estar haciendo o diciendo sea una completa ridiculez. Ese es el hombre narcisista, que es también una deformación de la masculinidad. Otra característica que los sociólogos han definido dentro de estas deformaciones son los hombres de hule. ¿Y quiénes son los hombres de hule? Algunos también lo han llamado los hombres plastilina. Aquellos que se amoldan y que solamente imitan aquello que les va a generar algún tipo de provecho. Ellos no son creativos, se conforman con lo mínimo y tratan la manera simplemente de hacer aquello que se les pide. El hombre que es catalogado como un hombre de hule o un hombre de plastilina es aquel que no tiene convicciones serias. Si de repente alguien le dice, hey, mira, hagamos esto, hey, va, pues démosle. Pero si de repente aparece otro diciéndole, no, no hagamos eso, hagamos esto otro, vaya, está bien, vamos acá. No tiene un rumbo definido para su vida y no traza la línea de lo que quiere en el mañana. Es un hombre reactivo. El hombre de hule o el hombre plastilina es aquel que lo hacen como quieren. Pero ¿cuál es el problema, hermanos y hermanas? Y así podríamos seguir mencionando este estudio que han hecho estos sociólogos acerca del comportamiento masculino. El problema es que la consecuencia de una masculinidad deformada es que con el tiempo esa masculinidad deformada tiende a ser agresivo con el sexo opuesto. El tener una masculinidad deformada lo puede llevar al hombre a creer que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. El tener una masculinidad deformada puede llevar al hombre a ser muy agresivo en sus relaciones, al punto de instrumentalizar a las personas, con lo que reflejan su egocentrismo. Ahora, yo comencé al inicio de esta enseñanza hablando de aquellos códigos de honor que las sociedades reconocen como aceptables y que un hombre debe de tratar la manera de comportarse. Pero en realidad, hermanos, antes que las sociedades establecieran sus propios códigos de honor, Dios ya había establecido el código de honor para los hombres. Dios había creado, hermanos y hermanas, al hombre para que cumpliera tres características de un honor, de un código que Él estableció a los hombres. Y es ahí, hermanos, donde quiero hablar. Por ejemplo, con la advertencia que el Señor le hace al hombre, y esto es importante, la advertencia que Dios le hace al hombre de no comer de todo árbol del huerto, Dios está colocando al hombre frente al uso del libre ejercicio de su elección, de tal forma que Dios le traza el plan. Es decir,
lo primero que Dios hace con el hombre es colocarle un límite sobre el cual puede caminar o transitar. Lo primero que Dios le dice al hombre es, y si usted me acompaña en el texto que leímos, vea, hermanos, lo que dice el versículo 15. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a descubrir 3 responsabilidades a las que Dios no ha renunciado para con nosotros los hombres. Vea lo primero que dice el verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Está dándole responsabilidades, pero vea la primera responsabilidad que Dios le da. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces usted puede ver que el primer código de honor que Dios le establece al hombre, a Adán, es con Dios mismo. Ya dijimos que un código de honor social o un código de honor son aquellas pautas, comportamientos o normas que se esperan de los individuos que conforman esa comunidad. Entonces lo primero que Dios le dice al hombre es: tu primer código de honor es conmigo. Te voy a establecer límites. Voy a ir desarrollando, hermanos y hermanas, cada uno de estos, pero ahora solo se los quiero mencionar. El segundo código de honor que Dios le establece al hombre, ya le dije, el primero es con Dios. El segundo código de honor que Dios le establece es el de una ocupación, una labor que lo valide y lo dignifique. Estoy hablando del trabajo. Se espera que el hombre, Dios espera que los hombres seamos trabajadores. Entonces vea, primero, la primera responsabilidad que yo tengo como hombre delante de Dios es con Dios mismo. La segunda gran responsabilidad es con lo que hago, a lo que me dedico, cómo debo de hacer mi trabajo. Y siempre le pido que me acompañe a Génesis. Vea lo que dice, versículo 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Oiga esto, oiga lo que Dios hace. Verso 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Dios crea al hombre, le pone un límite, le traza una frontera, y lo segundo que Dios hace es darle una responsabilidad que lo va a dignificar a él como criatura. Le da trabajo. Entonces, para Dios, la hombría se vincula mucho con la responsabilidad, con el trabajo. Veamos otra cosa más. El tercer código que el Señor le da, y por ser el tercero no estoy diciendo que sea el de menor valor, sino por el orden en el que sucedieron las cosas. El tercer código de honor que Dios le establece es su responsabilidad con su mujer y su familia. Lo vamos a ir viendo despacio cada uno de estos, pero ahora solo quiero mencionarles. Vea lo que dice, versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre,
Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces vea cuál fue la respuesta del hombre. Esta sí es hueso de mis huesos y es carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Quiero que usted note algo interesante. ¿De dónde Dios formó al hombre, hermanos y hermanas? ¿De dónde lo formó al hombre? ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra, del mundo exterior. ¿De dónde Dios formó a la mujer? De la costilla del hombre. La costilla protege, cuida órganos importantes. Entonces, el modelo de Dios es que el hombre asuma la responsabilidad de salir adelante a la tierra, al mundo, para proteger a su mujer de la que fue formada. Entonces vea, primer código de honor que Dios le pone al hombre tiene que ver con la relación que él tiene con su creador. Segundo código, la responsabilidad. Tercer código, su mujer y su familia. Ahora, ¿cuál fue el problema cuando Dios colocó estos códigos? Lamentablemente, hermanos y hermanas, Adán fracasó. Adán fracasó. En primer lugar, lo primero que nosotros encontramos es que en relación a Dios, Adán fracasa. Muchas veces nosotros decimos, el pecado comenzó cuando la mujer escuchó a la serpiente. Sí, es verdad. Pero si pudiéramos ser más precisos, el pecado comenzó cuando hubo la ausencia del hombre. Cuando Adán no estuvo ahí con su mujer para ejercer el liderazgo que Dios le había dado de cuidar la espiritualidad de su mujer. Entonces lo primero que Adán no hace es estar ahí. Y ese es un problema que tenemos hoy en día los hombres. Y es que los hombres no están ahí cuando deben de estar. No están ahí cuando deben de estar en la crianza de los hijos. No están ahí para tomar decisiones importantes de la familia. Porque el hombre se repliega y después nos quejamos y le reclamamos a nuestras mujeres: ¿y que no pasas aquí en la casa, pues? Pero déjeme decirle, y por eso es que he ido despacio para evidenciarle a usted por la escritura, que a nosotros el Señor como hombres nos ha dado una responsabilidad con el liderazgo que Dios nos dio. Pero el liderazgo no solamente es de diente a labio, es que yo aquí soy el hombre. Pues sí, mi hijo, pero ¿qué estás haciendo para hacer influencia en tu hogar? Y vamos a ir viendo esto. Segundo, Adán hace todo lo contrario a lo que se le ha encomendado, porque inicia un camino de independencia. Hay algo que a Adán le pasa y es un silencio. Usted va a notar algo, hermanos, en el relato de Génesis. La serpiente le habla a Eva, y es Eva la que está hablando con la serpiente. Lo único que se nos dice de Adán es que vino la mujer, le mostró el fruto, lo dio a comer a su hombre, a su esposo, pero no dijo nada. Es un silencio, es el silencio de Adán lo que genera la irresponsabilidad, su apatía, su aislamiento, y expone a su matrimonio y a su familia al peligro. Es decir, que ese germen de la pasividad masculina que ha ido deformando la hombría que Dios quiere, se debe precisamente a ese silencio. Por si eso fuera poco,
parece ser también que ese germen de pasividad llevó a Adán a ser irresponsable. Porque quiero que note usted algo. Si bien es cierto, la serpiente mantiene un diálogo con la mujer, cuando Dios viene a pedirle cuentas, no le pregunta: Eva, ¿dónde estás? ¿A quién le pregunta, hermanos? A Adán. Adán, ¿dónde estás? Porque para Dios los hombres tenemos una gran responsabilidad frente a Él. Si usted es casado y si usted tiene hijos, tiene una enorme responsabilidad frente a Dios. Usted puede esconderse en su apatía. Usted puede esconderse aislándose de sus responsabilidades masculinas, del código de honor que Dios le ha establecido. Pero delante de Dios usted no tiene excusa. A usted el Señor le va a demandar su integridad para con Él. Le va a demandar su relación matrimonial y le va a demandar a sus hijos. Eso significa ser cabeza de hogar. Eso significa ser hombre. Por eso es que la apatía, el escapismo, son síntomas del germen de Adán. Cuando de repente viene la esposa y le dice al esposo: mira, amor, el niño va mal en el colegio. O mira, tuvo esta situación en el colegio. Muchas veces lo que nosotros hacemos como hombres es escondernos. Anda vos. Si se trata de reuniones escolares, siempre es la mujer la que va. Casi siempre, no es general, pero casi siempre. Cuando se trata de la formación del carácter de nuestros hijos, casi siempre es la mujer la que está apelando para que el hombre intervenga. ¿Cuándo deberíamos de ser nosotros los que comencemos a percibir conductas inadecuadas en nuestros hijos? Al hablar acerca de la espiritualidad, quiero que usted note algo. En primer lugar, yo le felicito a usted porque está aquí sentado, aprendiendo del Señor. ¿Cuántos están acá, hermanos? Le felicito. Pero por tendencia normal y natural, son las mujeres las que suelen ser más sensibles al Señor. Son las mujeres las que tienden a llenar las actividades. Son las mujeres las que más se involucran. ¿Por qué la característica de nosotros es la apatía, el ostracismo? Esa es una herencia de nuestro padre Adán. Cuando hay problemas matrimoniales, casi siempre es la mujer la que busca, la que tiene la iniciativa de ir adelante. Ahora, ya vimos que el primer Adán fracasó en el código de honor que le estableció para con Dios. Adán fracasó en su código de honor de su trabajo, de su responsabilidad. Adán fracasó en su código de honor de matrimonio y de familia. Pero veamos cómo le fue al segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. Él es el segundo Adán. Y las tres responsabilidades que le he señalado, el segundo Adán, que es Jesucristo, sí las cumplió. Por ejemplo, el código ético de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Jesús mismo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que en aquellas responsabilidades que Dios le delegó a Jesús en relación a la tarea, a la misión que el Padre le colocó, Jesucristo sí cumplió la voluntad establecida. En cuanto a su trabajo, que era el de anunciar el reino de Dios, Jesús fue muy responsable con las tareas que se le habían asignado. Y en su responsabilidad
de amar y redimir a su novia, que somos todos nosotros. Jesucristo fue muy responsable en amarla y nos sigue amando, y sabemos que un día nuestro amor se sellará en un santo matrimonio en la boda del Cordero. ¿Me escuchan, hermanos? Entonces vea, Jesús sí cumple esos tres elementos del código de honor. En cuanto a la voluntad con el Padre, en cuanto a su trabajo de anunciar el reino de Dios, Jesús lo hizo. Y en cuanto al amor que le debe a su esposa, que hoy por hoy es la novia del Cordero, Jesús la ha redimido con amor. Ahora, quiero que usted note algo. Después de la caída, las sociedades han establecido su forma de redimir la masculinidad. Es decir, en sociedades, hermanos, más primitivas, hay ciertos ritos de transición. Cuando un niño pasa de ser niño a ser hombre, dependiendo la cultura, el país, esos ritos pueden ir cambiando. Y esto se hace con el fin de que cada hombre que conforme esa comunidad entienda la responsabilidad que significa ser hombre. Por ejemplo, en algunas sociedades se trataba de ir a cazar una presa. Entonces, cuando el adolescente estaba en ese rito de iniciación para ser hombre, se le pedía que debía de llevar una caza, un venado, por ejemplo. Esa primer caza le iba a colocar en la posición y en el privilegio de ser hombre. Ese es un rito de transición en el que ese muchacho deja la niñez y pasa a la vida adulta. En la cultura hebrea también hay ritos de transición. Y esos ritos de transición, hermanos y hermanas, tenían como objetivo precisamente acentuar las responsabilidades que Dios le otorgaba, en este caso, al sexo masculino. Fíjese que esto es bien interesante porque en la cultura judía, por ejemplo, el primer rito de iniciación para los varoncitos, ¿cuál era? La circuncisión, que se practicaba al 8º día de nacido. Obviamente que se circuncidaban a los niños por obvias razones, pero desde que ese niño llegaba al mundo al 8º día, el que se le circuncidara era una identificación de que ese hombrecito, ese niño, estaba apartado en el pueblo de Dios. Luego, hermanos y hermanas, el segundo rito de iniciación, ya cuando se había construido el templo, es que ese niño era llevado al templo. Se le presentaba al sacerdote y se ofrecía una ofrenda por él porque era varón. Ese es el segundo ritual. Normalmente coincidía cuando al hombre se le hacía la circuncisión. Pero vea otra cosa que era interesante. Al llegar a los 12 años de edad, nuevamente el varoncito era llevado al templo. Y los judíos de hecho tienen una fiesta dentro de ese ciclo de transición que se llama el Bar Mizvah. El Bar Mizvah es una fiesta que lo que identifica es esto: la transición de ese niño a la vida adulta, a la hombría. Y nuevamente, hermanos y hermanas, esto también en el siglo I se hacía en el templo. Entonces vea 3 ritos de transición. Uno que tenía que ver con el hecho de ser propiedad de Dios, los primeros 2, y el último que tenía que ver
con la responsabilidad de ese varón frente a Dios. 3 ritos. El primer rito, circuncisión. El segundo, presentación en el templo. Esos 2 hablan de la unión de ese varoncito al pueblo de Dios. Pero el tercer rito de transición tenía que ver con la presentación de ese varoncito llegando a los 12, 13 años, donde dejaba la vida de niño y asumía la responsabilidad de ser hombre delante de Dios. Y en la fiesta del Bar Mitzvah lo que se producía era que ese varoncito se le llamaba el hijo de la ley. Por eso, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, se describe esto, en el versículo 41, incluso en el versículo 52, Jesús sigue estos ritos. Jesús fue circuncidado al 8º día. Jesús fue presentado en el templo cuando era un recién nacido. Pero a la edad de 12 años, Jesús también fue llevado al templo. ¿Se recuerdan de ese pasaje, hermanos y hermanas? Entonces vea, Jesús siguió un rito de transición en el que dejaba de ser niño para asumir la responsabilidad de ser hombre. Por eso es que Lucas lo dice de la siguiente manera: Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué significa que Jesús crecía en sabiduría? Estaba creciendo en el conocimiento de la ley de Dios. ¿Qué significa que Jesús crecía en estatura? Es decir, que él iba desarrollándose como hombre. ¿Qué significa que Jesús iba creciendo en gracia para con Dios? Eso habla del crecimiento espiritual. ¿Y qué significa que Jesús iba creciendo en gracia para con los hombres? Eso habla de un crecimiento y de una responsabilidad social. Esas características que yo he mencionado: crecimiento intelectual, crecimiento espiritual, crecimiento social y físico, es lo que Dios espera de nosotros como hombres. Por eso es que yo hice la referencia al fracaso del primer Adán y al éxito del segundo Adán. Pero el segundo Adán tuvo éxito porque decidió dejar la inmadurez de la infancia para asumir con responsabilidad su vocación como hombre. ¿Por qué es que nuestra sociedad ha deformado tanto el concepto masculino? ¿Por qué ha habido una deformación de la masculinidad? Porque en realidad muchos de nosotros, aunque tenemos cuerpo de hombres, seguimos pensando como niños. Seguimos siendo niños inmaduros que hay que estarlos puyando para que vayan a la iglesia, que hay que estarlos puyando para que oren, que hay que estarlos puyando para que lean la Biblia. Son inmaduros. Porque a los niños, bueno, y a veces con los niños no cuesta mucho, son muy obedientes. Pero el niño de 40 años, hay que estarle diciendo: hay que ir a la iglesia. Ay, no tengo ganas. Mira, amor, este problema hay que resolverlo con consejería. Ay, ya va vos con lo mismo. Si ya sé lo que me van a decir. Usted lo sabe todo, pero sigue comportándose como niño. Por eso es que vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El crecimiento como hombre debe de ser intencional. O sea, ser hombre no es que solamente en lo físico se diga que es hombre.
El crecimiento como hombre tiene que ser en lo intelectual, en lo espiritual y en el crecimiento social. Por eso vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño y asumí la responsabilidad de ser hombre. Entonces, hermanos y hermanas, ser hombre debe de ser intencional. Ser hombre debe de ser intencional. No basta simplemente con que yo diga, yo soy hombre. Sí, su cuerpo me dice que es hombre, pero su sabiduría, su relación con los demás me dice que usted es hombre. Y frente a Dios, en cuanto a su integridad me dice que es hombre. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde cometemos un error. Lamentablemente, hermanos, como en nuestra sociedad occidental, no hay ritos de transición. Es decir, los judíos al menos tienen estos ritos: circuncisión, presentación del niño y el bar mitzvah. Pero el bar mitzvah, ya le dije, es que ese niño de 12 años toma conciencia y dice, soy hombre, soy hijo de la ley. A partir de este momento soy responsable de mis decisiones. ¿Cuál fue el problema de Adán cuando permitió que el pecado inundara su corazón? Que en cuanto a las responsabilidades, se limpió en Eva. La mujer que me diste, esta me hizo pecar. No, Adán, delante de mí tú eres el responsable. ¿Sabe? Le voy a decir algo, pero el que tengamos una sociedad tan deforme hoy en día es por ausencia de hombres. No hay hombres. ¿Por qué este día no es tan festivo como el Día de las Madres? Porque lo que caracteriza a muchos hombres, gracias a Dios a ustedes no, es que los hombres son irresponsables. Es que los hombres son perezosos, son haraganes, son del mínimo esfuerzo. Cuando delante de Dios, hermanos, Dios nos puso límites, nos puso a trabajar y nos puso a ser responsables de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Yo sabía que no les iba a gustar mucho. Entonces, hermanos, ¿quién define lo que es ser hombre? ¿Quién define lo que es ser hombre? Lo definió Dios. Porque alguien puede decir, hermano, pero hasta hace algunos años ser hombre era el que era bigotudo, de pelo en pecho. Ese es el concepto de ser hombre. Pero quiero decirle algo: el concepto de hombría no es ni circunstancial ni cultural. El concepto de ser hombre es creacional. Dios definió lo que espera de cada uno de nosotros. Entonces, como un código de honor tiene que ver con lo que Dios espera de mi hombría, yo solamente quiero, hermanos y hermanas, rescatar los principales códigos en los que estamos mal parados como hombres. En primer lugar, mi código de honor. ¿Cuántos hombres hay acá, hermanos? Ok. Usted debe decidir ser hombre no solamente por nacimiento, sino por elección. Yo decido ser hombre. Mi código de honor en cuanto a mis responsabilidades con Dios, el número 1 es el mismo que Dios le dio a Adán: vivir bajo sujeción. Vivir bajo sujeción. Nosotros como hombres, hermanos, le decimos a nuestras esposas: hey, sujetate vos, si yo soy la cabeza.
Pero antes de pedirle a mi mujer que se sujete a mí, tengo que entender que yo me sujeto a Dios. ¿No me cree? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. Ahora bien, dice Pablo, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Cristo es cabeza de todo hombre. Y me gusta como Pablo lo dice. Quiero que entiendan. Porque pareciera ser que a nosotros los hombres como que nos cuesta entender. Sí entendemos el hecho de que nuestra responsabilidad es ser cabeza de mi mujer, pero no entendemos lo que el texto dice. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Está bien, usted es cabeza de su mujer, pero arriba de usted está Cristo. Entonces mi primer código de honor es vivir bajo la sujeción de Dios. Pero ¿sabe qué nos impide vivir bajo la sujeción de Cristo? Nuestro machismo. Queremos corregir a nuestros hijos bajo el ente machista. Queremos tratar a nuestras esposas de manera machista. Es que a mí así me enseñaron y yo por eso así trato a estos monos. Entonces usted no está viviendo. Usted puede ser cristiano, usted puede tener privilegio en una iglesia, pero no me diga que Cristo es su cabeza, porque su machismo no es un modelo saludable de hombría. Entonces lo primero, hermanos, mi primer código de honor en cuanto a mis responsabilidades con Dios es vivir bajo sujeción. Cristo es mi cabeza. Y esto es independiente si usted es soltero o es casado. Cristo es la cabeza de todo varón. Segundo código de honor en cuanto a mis responsabilidades con Dios es vivir en integridad sexual. Y aquí tenemos un serio problema, porque una de las características de los hombres que no conocen de Dios, y aún algunos conociendo supuestamente al Señor, es que son muy promiscuos. Por eso es que me gusta mucho cuando Job, entendiendo su código de honor, él establece un límite. Y vea lo que dice Job en el capítulo 31 versículo 1. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. A pesar de que Dios nos creó a nosotros con un alto sentido de estimulación a partir de lo que vemos, Job entendió que su responsabilidad era ser hombre, de no dejarse desviar por cualquier linda creación que veía en la calle. Yo le pregunto a usted, estimado caballero, cuando usted va solo en su vehículo y pasa una linda creación frente a usted, ¿qué hace? No, pero es que aquí mi mujer no me está viendo. Su mujer no lo puede estar viendo, pero Cristo, que es su cabeza, va al lado de usted y lo está viendo. Si revisáramos su teléfono celular, ¿qué encontraríamos? Usted puede borrar su historial, hermano. Usted puede borrar las conversaciones, hermano. Pero mi código de honor frente a Dios es que Dios me ve. ¿Con quién habla? ¿Con quién escribe? ¿Por qué saluda de esa manera tan melosa a una mujer que no es su esposa? ¿Por qué le comenta los estados a una mujer que no es su esposa? ¿Por qué le escribe a una mujer que no es su esposa? Usted puede decir, nadie se da cuenta, pero el primer código de honor, ya le dije, es con Dios. Entonces vivir en integridad sexual implica que yo tengo una responsabilidad antes que con mi mujer, con el Señor. Dicen amén, hermanos. ¿Creen que aguantamos los otros códigos de honor?
Bueno, si no, aunque sea, diga ouch. Mi código de honor en cuanto a mis responsabilidades con mi esposa y mi familia. Este es amar a mi esposa. Vea lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nosotros, hermanos y hermanas, en esto nos comportamos, perdone que se lo diga así un poquito duro. Le voy a decir con este título para no ocupar la otra palabra. Somos muy salvajes, muy primitivos en nuestro trato con nuestras mujeres. Si a mí me duele el pelo, hago un melodrama para que mi esposa me atienda, me sobe los pies, me dé comidita en la boca. Y somos chillones. Yo se lo he dicho a mi esposa y no me da pena decirlo, que yo soy chillón. Pero cuando nuestra mujer anda en su periodo y nosotros tenemos ganas, lo que hacemos es enojarnos con ellas. No dijeron nada. Se enojan. ¿Me cuenta de qué? O si a su esposa de repente, hermano, está enferma y su esposa le pide: mira, hijo, por favor, tráeme. Ya va vos, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando a mí la Biblia me dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Su esposa sabe que usted la ama, siente su amor. Y no estoy hablando, hermano, solamente de que usted le diga: te amo, gorda, te amo, mi negra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que usted se lo demuestra con acciones. Vea, dice la escritura: Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Él la cuidó. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, o sea, nosotros como hombres podemos a veces tener para un montón de cosas: para el carro, podemos tener para comprar un teléfono, podemos tener, hermanos y hermanas, para comprar una camisa. Pero la pobre es la que se tiene que andar rebuscando para ver qué ropita le compra a los niños. La pobre se tiene que andar rebuscando. Incluso, hermano, a veces quizás hemos llegado al nivel más salvaje, que viene la esposa y le dice: mira, hijo, fíjate que ya no tengo toallas íntimas, ¿crees que me haces el favor? ¿Qué? A mí no me alcanza el dinero, vos tenés que ver cómo haces, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no me meto a otras cosas más íntimas, pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, cuándo fue la última vez que le compraron ropa interior a sus mujeres? Ya no dijeron nada, hermano. Pero usted se anda, perdón que se lo diga, bien chivatada. Usted en la oficina llega con la mejor loción, pero ¿y su mujer? Aquí dice la Biblia que Cristo la purificó, la lavó con agua para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
En la forma en que yo trato a mi mujer, evidencio si me amo o no me amo. Dice más, Primera de Pedro 3:7. Ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Sean comprensivos, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. ¿Cuántos de nosotros respetamos a nuestras mujeres? ¿Están aquí? La ventaja es que hoy es asueto, hermanos. Así que no tenga prisa. Apenas vamos comenzando. Pero muchas veces somos irrespetuosos con nuestras esposas. Las tratamos mal. Somos ásperos. Les decimos bromas hirientes. Hacemos comentarios despectivos de su cuerpo. Qué gorda estás vos. Mirá esas lonjas que tenés, ve. Y ya se vio usted en un espejo, hermano. Ya se vio el pelotón de enfrente. Muchas veces somos ásperos, somos duros con ellas. Hermano, el trabajo de casa es un trabajo cansado. Y muchas de sus mujeres tienen que trabajar al igual que usted. Y tienen que llegar a trabajar a sus casas al igual que usted. Pero el niño, si no le sirven en la mesa, no come. Y muchos cuando se casaron andaban buscando una mamá, no una esposa. Dicen amén, hermanos. Yo sé que esto es difícil de escuchar, pero deben de oírlo, hermanos. Mi código de honor en cuanto a mis responsabilidades con mi esposa y mi familia, y hoy con mis hijos, es ser modelo para mis hijos. Es ser modelo para mis hijos. Sus hijos pueden escuchar todos los consejos que usted les quiera dar. Y por acá le van a entrar y por acá le van a salir. Pero lo que no se le va a olvidar a su hijo es el ejemplo que usted le dé. Por eso vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 en adelante. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dios le dice a los hombres: haz esto, ámame, graba la palabra en tu corazón. Y una vez has hecho esto, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Pero Dios primero le dice: sé tú el ejemplo que quieres ver en tu hijo. Tú no le puedes pedir a tu hijo que sea responsable con las actividades académicas cuando tú eres un irresponsable con tus actividades laborales. Tú no le puedes pedir a tu niño que te diga a ti la verdad cuando llegan los cobradores a tu casa a pedirte un abono y tú dices: dile que no estoy, hijo. Tú no le puedes pedir a tu hijo algo que tú no estás haciendo. Entonces, código de honor para con mis hijos es que yo debo de ser modelo para ellos. Por último, mi código de honor en cuanto a mis responsabilidades: darle honor a mi palabra. Jesús dijo esto: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no.
Pero muchas veces, hermanos y hermanas, lamentablemente, muchos de nosotros le prometemos a nuestra familia: hijos, el otro mes vamos a salir. Y los niños están preparados y dicen: papi, ¿verdad que nos vas a llevar donde nos dijiste? Es que hoy juega el FAS y fíjate que hoy no voy a poder ir. El otro domingo. Su hijo va a ver que usted dice una cosa pero hace otra. Y va a llegar un momento en que su palabra para ellos no va a tener ningún valor. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando hay padres que le dicen: vaya, te lo voy a decir una vez, y si no me entendés, te va a caer. Ya el niño hasta se ríe de usted porque sabe que solo es un decir. El niño hace la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y el niño va: mi papá no me hizo nada. Mi papá no hizo nada. Digo que iba a hacer algo, pero no me corrigió. ¿Qué valor le damos nosotros a nuestra palabra, hermanos? Entonces, mi código de honor como hombre en cuanto a mis responsabilidades con los demás es que le debo de dar honor a mi palabra. Mi código de honor en cuanto a mis responsabilidades es ser excelente en lo que hago. Si ya los sociólogos han descrito que muchos hombres parecen Homero Simpson porque son mediocres en lo que hacen, tú no puedes permitirte la mediocridad como hombre. Sé excelente en lo que haces. Si eres plomero, sé excelente en la plomería. Si eres electricista, sé excelente en esa rama. Si eres maestro, sé el mejor. Vea lo que dice Efesios: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Estos, hermanos, son nuestros códigos de honor. 1, vivir bajo sujeción. 2, vivir en integridad sexual. 3, amar a mi esposa. 4, ser modelo para mis hijos. 5, darle honor a mi palabra. Y 6, ser excelente en lo que hago. Esto, si hacemos esto, vamos a crecer como hombres. Y recuerde lo que Pablo dijo: cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Significa que la hombría tiene que ser intencional. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Indiscutiblemente, hermanos, que nuestra sociedad ha deformado muchos valores que Dios ha creado y diseñado. Tal vez nosotros nunca hemos tenido un rito de transición entre dejar de ser niños a pasar a ser hombres. Tal vez no lo necesitamos, pero sí debemos de decidir ser hombres. Sí debemos de decidir asumir la responsabilidad frente a Dios. Yo tengo límites. Cristo es la cabeza de todo varón, dice la Escritura. Sí tengo responsabilidades con mi esposa, con mis hijos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tengo responsabilidades en mi trabajo, hagan lo que hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo para el Señor y no para los hombres. Nuestra pasividad, hermanos, es una herencia adámica. Nuestra falta de liderazgo en nuestro hogar es parte de la herencia adámica. Cuando culpamos,
a otros y no nos responsabilizamos de nuestros hechos, nos estamos comportando como el primer Adán. Pero Dios quiere que nos comportemos como el segundo Adán, que crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento, en gracia y en favor para con los hombres. Jesús asumió la responsabilidad de ser hombre. Cuando dejó las cosas de niño, las dejó y asumió su responsabilidad frente al Padre. Él es nuestro modelo de hombría. Si de algo tenemos que despojarnos esta tarde, hermanos y hermanas, es de nuestro machismo, de la forma en que hemos sido enseñados, de la forma en que la cultura nos ha querido estereotipar, para asumir con compromiso y responsabilidad la demanda que Dios nos hace. En nuestro trato hacia nuestras mujeres, seamos tiernos, no seamos ásperos. Que Dios nos ayude. Esta tarde, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse, le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse o desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar por usted. El tiempo se acabó ya. El tiempo de este congreso se acabó. Solo queda el desafío de la palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en integridad para Dios. Pongámonos en pie, hermanos, y renovemos nuestro pacto como hombres, porque la responsabilidad que tenemos es delante de Dios, antes que con nuestra mujer, antes que con nuestros hijos, antes que con la sociedad o la iglesia. Somos responsables delante de Dios. Levanten sus manos al cielo y digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo en primer lugar que estamos heridos por el pecado, que la naturaleza de nuestro padre Adán nos ha herido. Pero ahora, Señor, apelamos a la segunda naturaleza, a la naturaleza del segundo Adán, que vivió en integridad, que fue responsable con la misión y que amó y ama a la iglesia al punto que se entregó por ella. Ayúdanos a vivir en integridad sexual, Señor. Examina nuestros corazones. Si hay cosas que no te agradan, sácalas, Señor. Sácalas. Renovamos nuestro pacto delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús.